Buenos días, hermanas. Espero que hayan amanecido todas muy bien y especialmente con mucha energía para poder dar inicio a lo que es el devocional del día de hoy. Me gustaría que comenzáramos orando, así que la invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos, ¿ya? Señor y Padre Celestial, le agradecemos por este día. Gracias, Señor, porque nos das un nuevo día para poder pasar tiempo con usted. Le pedimos que nos ayude con este tiempo. eh, Ayúdenos a aprender un poco más de usted, a ser confrontadas con su palabra, Señor, y a poder tener un corazón dispuesto al cambio, Señor, y a poder practicar su palabra. Le damos las gracias desde ya y dejamos todo en sus manos. En el nombre de su Hijo Jesucristo le damos las gracias. Amén. Ya, hermanas, a modo de resumen, eh, el día de ayer nuestra hermana Alexandra nos estuvo compartiendo cómo Pablo tuvo que hacerles un fuerte llamado de atención a los Gálatas debido a que estos estaban alejándose de la verdad, aún habiéndola conocido de antemano, ¿ya? Recordemos que ellos estaban recibiendo una enseñanza errónea. Y Pablo les dice que ellos estaban equivocados y que la justificación no era por obras, sino que simplemente por fe. El devocional del día de hoy eh, se encuentra en el libro de Gálatas, seguimos con Gálatas, en el capítulo 3, versículo 6 al 9, ¿ya? Así que le voy a dar lectura. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ya, ahí sí. Hermana, para comprender mejor los versículos, es necesario primeramente definir ciertos términos, ¿ya? Así que voy a iniciar por el primero, que es justificar. Y este se define como absolver, que quiere decir eximir. Y este es básicamente hacer que una persona quede libre de una carga, culpa u obligación. O sea, en pocas palabras, que sea declarada justa, ¿ya? Según el término jurídico. Y desde una perspectiva bíblica o teológica, es el acto de Dios de quitar el pecado, eh, la culpa del pecado, por medio del sacrificio de la muerte de Cristo, ¿ya? El segundo término es contado, y este se define como estimado, tomar en cuenta y o valorado. Y el tercero es gracia, y este es el acto de amor inmerecido por parte de Dios, ¿ya? Pablo coloca de testigo al padre Abraham, dando a conocer por medio de este que el creyente goza de una bendición absoluta por parte de Dios a través de la fe y nada más, ¿ya? En el versículo 6 vemos a Abraham como el perfecto ejemplo para el argumento que Pablo quería exponer a los hermanos de Galacia, ya que cuando Dios trató con Abraham, todavía no había sido dada la ley, ni se le había mandado a circuncidar a Abraham, ¿ya? Eh, Pablo lo toma como ejemplo porque Dios llamó a Abraham y él obedeció. Dios le hizo una promesa y él la creyó, dando como resultado la justificación de Abraham. Este hombre quedó aprobado por Dios, específicamente porque él creyó y fue declarado justo. Él quedó aprobado por Dios cuando él creyó y no cuando él se circuncidó, ¿ya? Eh, es decir, que él fue aprobado por su fe y no por la obra, no por el acto de circuncidarse, ¿ya? El libro de Gálatas explica que el creyente no solo es justificado por la fe,
sino que también es bendecido a través de ella y que no se necesitan rituales ni un conocimiento superior o específico, sino que solamente confiar en el Dios de salvación, de la salvación y de la gracia. Abraham recibió la promesa de ser el padre de multitudes, la cual no dependía de sí mismo, ¿ya? Sino que esta herencia dependía completamente de Dios. Asimismo, la promesa de una vida eterna y de una vida abundante en Cristo dependen completamente de Jesús y no de nosotras, ¿ya? Cuando uno recibe al Señor, eh, este cambio en nuestras vidas demanda obviamente obras, ¿cierto? Y estas obras no son las que garantizan nuestra salvación, hermana, sino que el haber sido salvas son lo que garantiza una vida transformada. Pablo y Abraham nos muestran una verdad importantísima. Y esta es que la bendición que el creyente goza es única y exclusivamente por creer en el Evangelio y nada más, ¿ya? Ahora, hermana, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere ser bendecida cada día por Dios? ¿Usted quiere ser bendecida por el Dios de toda gracia? Crea en Dios. Crea en el Dios que confió a Abraham. ¿Ya? Crea en ese Dios que confió a Abraham. Solo confía en él. Ahora, en base al tiempo, yo voy a hacer un breve resumen de lo que es el capítulo 15, de algunos versículos, para que se pueda entender mejor la idea. Y estos básicamente son que en el capítulo 15, Abraham recibe la promesa de Dios de ser el padre de multitudes, ¿ya? En los versículos 3 y 4 vemos que Abraham intentó cumplir esta promesa en sus propias fuerzas y Dios no reconoció a ese hijo que se menciona en estos versículos. Este hijo era un esclavo, ¿ya? Y según las costumbres de esa época, cuando un hombre no tenía un hijo, podía heredar un siervo o el esclavo que tuviese. Y en este caso, este esclavo había estado desde el nacimiento con Abraham, ¿ya? Pero este esclavo, Dios no lo reconoció, no lo iba a reconocer, ¿ya? Entonces, por eso dice que en estos versículos dice que Dios no lo iba a reconocer para la promesa. Luego, en el versículo 5, vemos a Dios que invita a Abraham a salir y a mirar las estrellas. Y le dice que las cuente si puede. Y que así iba a ser su descendencia. Entonces, Abraham le creyó a Dios y el creer, esta fe, le fue contada por justicia. Esto lo vemos en el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis. Luego, o mejor dicho, lo interesante aquí es cómo podría Abraham haber contado las estrellas si era de día. Y esto lo podemos saber a través del capítulo 15 de Génesis en el versículo 12. Si usted gusta, hermana, puede profundizar mayormente en estos versículos. Ahora por tiempo no podemos hacerlo, pero si usted gusta, puede hacerlo y ahí va a poder saber con mayor detalle lo que fue la promesa de Dios hacia Abraham, ¿ya? Aquí, hermana, claramente de día nosotras no podemos ver las estrellas, pero sabemos que ahí están. Esto es lo mismo que ocurre en la vida cristiana. Muchas veces nosotros quisiéramos ver la plenitud de una vida transformada perfectamente, pero ¿qué sucede? Muchas veces no vemos esas evidencias, pero el hecho de que no las veamos no quiere decir que no estén ahí. Las promesas de Dios, la seguridad eterna de una vida a su lado, están ahí, aunque a veces nosotros no las veamos, ¿cierto? Nosotras, hermanas, estamos seguras en Cristo.
aunque las circunstancias, aunque las diferentes situaciones de la vida parecieran indicar otra cosa, nosotras estamos seguras en Cristo. Y eso es algo que nosotras no podemos olvidar. Martín Lutero decía que el cristiano es pecador y santo a la vez. Y esta afirmación de este famoso teólogo no quiere decir que perseveramos en el pecado, pero cuando vemos el pecado, nos desanimamos, ¿cierto? Y decimos cosas como que deberíamos esforzarnos más y que quizás lo estamos haciendo mal y que quizás entramos en comparaciones y entre tantas cosas más, ¿cierto? Pero este tipo de pensamiento debería hacernos acordar de Abraham y de que él confió en Dios, a pesar de que quizás las circunstancias no estaban sucediendo como él quería, pero él aún así confió en Dios. Nosotros probablemente, hermana, no vemos a diario las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas, pero ahí están y son tan seguras como las estrellas que no alcanzamos a ver durante el día. Solo la fe en Cristo Jesús es la que nos acercará a Dios, ¿ya? En ningún grado, hermanas, nosotras somos justificadas o salvas por obras, sino que únicamente por la gracia de Dios. Su palabra dice claramente, porque por gracia sois salvas, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto lo encontramos en Efesios 2:8. Por encima de toda circunstancia, todos los que hoy hemos creído en la palabra de Dios, somos llamadas hijas de la fe. Sí, hermana, de esa misma fe que hubo en Abraham. Él entendió, él vio con los ojos de la fe. Él vio a todos los que vendrían y se volverían al Dios omnipotente. Abraham no creyó ni confió en sí mismo, en su justicia o en sus obras. Él, de hecho, descansó y reposó en cada palabra de Dios, en cada palabra de la boca salida del gran yo soy. Esa misma bendición está hoy al alcance de nuestra mano. Habiendo nosotras recibido al Señor y Salvador Jesucristo, nosotras también podemos reposar confiadas, hermana, en cada una de sus promesas. Nosotras también podemos estar confiadas en el Señor. En Hebreos 11:8 nos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham fue llamado por Dios. Él no cuestionó la orden. Él solo obedeció. Él no se puso a preguntarle a Dios por qué, cuándo, cómo, dónde, sino que él simplemente obedeció lo que el Señor le mandó. Ahora, bajo el ejemplo de Abraham, hermanas, a mí me gustaría hacer otra pregunta. ¿Está nuestro corazón dispuesto y nuestro oído abierto a obedecer lo que Dios nos ha hablado? ¿Está nuestro corazón y nuestro oído dispuesto y abierto a lo que Dios nos está mandando? Independiente de lo que sea, independiente de lo que Dios nos tenga preparado, ¿nosotras estamos dispuestas a obedecer? Yo les dejo esas preguntas para que medite y reflexione realmente. Reflexionemos realmente si estamos dispuestas a obedecer lo que el Señor nos está mandando. Oremos. Señor y Padre Celestial, le damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por su palabra, porque nos confronta, Señor, a tomar decisiones, Señor, a examinarnos. Gracias, Señor, porque realmente necesitamos ser confrontadas con su palabra. Gracias por el ejemplo de Abraham, que él no cuestionó sus decisiones, que simplemente obedeció, Señor. Y eso es algo que realmente nosotros necesitamos hacer, Señor. El ejemplo de Abraham es justamente el ejemplo que nosotras también necesitamos seguir, Señor.
Le damos las gracias por esto, por este día y por su palabra. Dejamos todo en sus manos y agradecemos por este tiempo. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Chao, hermanas. Nos vemos.